Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal del Movimiento LaRouche. Mi nombre es Denis Small. Hoy es lunes 24 de junio. La pregunta que nos hacemos hoy y tendremos necesariamente que responder es cómo se puede descarrilar el tren de la guerra que ya, como han dicho muchos, ya salió de la estación, ya está avanzando. Este fin de semana pasado, las últimas 48 horas, hubo un ataque terrorista, en realidad dos ataques terroristas. El primer ataque terrorista fue en contra del puerto de Sebastopol en Crimea, eh, y el segundo en Dagestán, que es una parte al sur de Rusia. El ataque a Sebastopol se realizó con 5 ATACMS, que son misiles de mediano largo alcance, que Ucrania tiene gracias a Estados Unidos. Llevaban bombas de racimo disparadas desde los HIMARS, también sistemas proporcionados por Washington. De de estas 5 bombas de racimo o 5 proyectiles con bombas de racimo, 4 fueron destruidas en su trayectoria y el quinto lo destruyeron, pero fue o explotó encima de una playa que estaba abarrotada de personas que estaban disfrutando el día de playa ahí, y murieron 4 personas, incluyendo 2 niños, y muchos heridos. Se hizo también en un día de feriado religioso para tener el impacto máximo sobre civiles y gente inocente. Eh, Según las denuncias de los propios rusos y otros también expertos militares en Italia, estos misiles ATACMS son guiados de antemano y durante su trayectoria por drones, es decir, aviones no tripulados de Estados Unidos, los Global Hawks, que tienen su base en Sicilia, Italia, y parece que una base secundaria en Grecia. Sin la orientación que suministran estos Global Hawks, no hay manera de dirigir estos proyectiles muy sofisticados. Esta no es una operación de Ucrania. Esto es una operación de la OTAN a través de Ucrania, usando a Ucrania simplemente como el remitente, pero nada más que eso. Eh, Ahora, Rusia respondió de una manera muy fuerte. Por el momento solamente respuesta verbal, pero no creo que se va a quedar en eso. Primero, el Ministerio de Defensa de Rusia ayer dijo lo siguiente, son citas textuales del Ministerio de Defensa ruso: las misiones de vuelo de los misiles ATACMS son programadas por especialistas estadounidenses basándose en el reconocimiento por satélite de Estados Unidos, por lo que Washington es el principal responsable del ataque deliberado con misiles contra la población civil de Sebastopol, declaró el Ministerio de Defensa. Y luego sigue la declaración del ministerio. Por lo tanto, la responsabilidad del ataque deliberado con misiles contra la población civil de Sebastopol recae principalmente en Washington, que suministró esta arma a Ucrania, así como el régimen de Kiev, desde cuyo territorio se lanzó el ataque. Tales acciones no quedarán sin respuesta, dijeron. Tales acciones no quedarán sin respuesta. El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, denunció no solamente el ataque, sino la falta de reacción y de crítica por parte de Estados Unidos en contra de este ataque a civiles con bombas de racimo. RT informa que cuando hablaron al Pentágono para pedir una respuesta, una declaración ante lo ocurrido, un portavoz del Pentágono dijo, cita textual: hemos visto los informes y no tenemos nada que decir. Antonov dijo lo siguiente: la administración apoya de forma demostrativa los crímenes del régimen de Kiev.
se puso del lado del terrorismo internacional y condona los ataques a civiles por parte de los seguidores de Bandera, entre paréntesis, Hitler. Luego dijo Antonov en su canal de Telegram: no hay justificación para los actos sangrientos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los crímenes fueron cometidos a propósito durante la concentración del máximo número de rusos en la orilla, o sea, en la playa. Los bandidos ni siquiera dudaron en matar a mujeres y niños en un día feriado cristiano, un festival religioso, venerada por todos. Y luego añadió a Antonov: los estadounidenses no pueden sentarse en el extranjero y eludir su responsabilidad por la sangre y las lágrimas de personas inocentes. Y luego explicó que no es casualidad que aviones no tripulados, es decir, los drones del enemigo, estén sobrevolando el Mar Negro casi todos los días. E indicaron que hubo uno de estos drones que, después de cierto rastreo que estaba haciendo, un poco antes del ataque, apagó su sistema de transmisión para que no pudieran detectarlos más por radar. Eh, Hay más declaraciones de los rusos, pero creo que el punto queda muy claro. Un poco después, ni un día después, hubo un incidente terrorista en Dagestán, que es una región musulmana de Rusia, que ha sido un lugar donde han tratado de pescar en río revuelto los servicios de inteligencia de Occidente. Después de crear el río revuelto, buscan pescar ahí. Es decir, con todo el fundamentalismo islámico, como el que desataron el 11 de septiembre por grupos controlados desde los servicios de inteligencia del Reino Unido y de Estados Unidos. Hay operaciones secesionistas en Dagestán y demás, y en este caso fueron activados. Quien dio el visto bueno a eso es la pregunta clave. Atacaron una iglesia ortodoxa, una sinagoga, mataron, asesinaron a 15 policías y 4 civiles, incluyendo un cura ortodoxo. El superior ortodoxo, Kirill, el patriarca, hizo declaraciones donde solicitó que no se escalara un conflicto religioso en base a lo ocurrido, pidiendo la calma y demás. Pero creo que lo que indica claramente lo que acaba de ocurrir este fin de semana es que hay una intención declarada, clara, por parte de la OTAN, en vísperas de la reunión, la cumbre de la OTAN, del 9 al 11 de julio en Washington, cuando la OTAN y Kiev claramente están perdiendo la batalla, la guerra en territorio ucraniano. Están buscando la manera de escalar para causar el máximo de daño y también crear condiciones donde el peligro de una confrontación nuclear se vuelve inminente. Entonces, como muchos han comentado, el tren ya salió eh, de la estación y la cuestión es cómo lograr pararlo. Hay un artículo de evaluación que les quiero mencionar, lo menciono, hay muchos artículos, pero este me pareció muy acertado en cuanto a su análisis, de un analista ruso. Su nombre es Igor Istomin, del Club Valdai, y también él es experto ruso en asuntos internacionales. Es uno de los decanos de la Universidad MGIMO del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Y él escribió un artículo el 19 de junio, donde, entre otras cosas, dijo lo siguiente: a medida que su sustituto ucraniano se enfrenta a la derrota, el bloque liderado por Estados Unidos se vuelve cada vez más imprudente. Occidente se está acercando cada vez más al borde de la confrontación militar directa con Rusia. Y como resultado, la posibilidad de una guerra transeuropea está hoy más cerca que en ningún otro momento desde mediados del siglo XX. Creo que esta apreciación
es apta, es correcta. Cuando uno habla con eh, gente informada, periodistas, políticos, diplomáticos de los países de la región, lo que indican es que, en efecto, sus países están al borde de la guerra. Lo dijo el presidente de Serbia, Vučić, que dijo que en cuestión de 3 a 5 meses vamos a tener guerra en el continente europeo si no cambiamos esta trayectoria. Y lo que hace quizás más ominoso todo el significado de este cuadro es que, en efecto, estos acontecimientos de esta escalada es la respuesta de Occidente a una propuesta de negociación que presentó el presidente Putin el 14 de junio durante su gira a Asia, a Corea del Norte y luego a Vietnam, donde él propuso un acuerdo, una nueva arquitectura de seguridad eurasiático, dijo, donde se van a defender y proteger los intereses de todas las naciones, no nada más de Rusia, sino de los países de Europa, dijo, hasta los países de la OTAN también deberían formar parte de este acuerdo y que esa es la solución, dijo él, para un acuerdo negociado para la situación de Ucrania, donde habló de los pasos que se requerirían para lograr esa paz en Ucrania, que es reconocer la situación que existe en el campo de batalla. Dijeron que se rechazó años atrás lo que se había ofrecido, ya lo habían firmado los ucranianos y los rusos, pero los británicos y luego Washington dijeron que no. Un acuerdo donde en ese momento lo único que tendrían que haber reconocido los ucranianos era Crimea, pero insistieron que no iban a llegar a ningún tipo de acuerdo. Y por supuesto, las tropas rusas han avanzado y ahora están exigiendo que las 4 regiones que votaron por sumarse a Rusia tienen que quedar defendiendo su derecho de decisión dentro de la Federación Rusa, pero están ofreciendo una situación de paz negociada. Ahora, la respuesta por parte de Occidente a eso fue instantáneo, quizás antes de que terminara de hablar Putin, y dijeron no, lo dijo Biden, lo dijo Scholz, lo dijo Zelensky, por supuesto, y no ha habido discusión, no han ni retomado la propuesta. Hace un par de días le preguntaron a Yuri Ushakov, que es uno de los asesores del Kremlin, que si había habido una respuesta por parte de Occidente y dijo solamente ese par de declaraciones públicas, fuera de eso, no se han puesto en contacto directo con Moscú para nada. Ahora, voy a hablar más de eso, la propuesta de Putin, la falta de respuesta de Occidente, qué podemos hacer para cambiar esa situación, pero quiero hacer un paréntesis importante, creo yo, para hablar de esta cuestión de cómo se hace para descarrilar un tren que parece que ya salió de la estación. Porque aquí la intención clara es escalar, escalar, escalar hacia una confrontación con Rusia. Y como dice Istomin, mientras más se sienten acorralados, más agresivos se ponen. Entonces, ¿cómo se aborda una situación de esa naturaleza? ¿Qué se puede hacer? Y aquí la cuestión clave son los cambios que podemos lograr, en particular, como el mismo Putin está diciendo, para que en Occidente, en Europa, pero muy especialmente en Estados Unidos, logremos algún tipo de viraje, no en los círculos que ahora controlan la política. Ellos sí están locos de remate y están criminalmente locos. Es como tratar de explicarle algo de moralidad a un Netanyahu o a un Zelensky o a un Milei. No, ellos no son capaces moralmente de poder entender y cambiar, pero hay presiones políticas importantes, hay sectores que se están moviendo. Voy a abordar ese aspecto. Pero el punto clave aquí en esto es que Lyndon LaRouche siempre a lo largo de su vida, de sus 50 años de actividad política e intelectual, siempre insistió
en que él hacía pronósticos y no predicciones. Mucha gente, a veces los periodistas le preguntaban a LaRouche, bueno, ¿cuál es su predicción sobre lo que va a pasar con la economía? Y él dijo, yo no hago predicciones, no vamos a predecir, hago pronósticos. Y el pronóstico, lo que distingue un pronóstico de una predicción es el pronóstico tiene la forma de decir lo que va a pasar si es que no se cambia la política, si se sigue en la trayectoria actual. Este va a ser el resultado. En 1971, Lyndon LaRouche dijo, fue un pronóstico, dijo, si la política económica y estratégica adoptada en este momento no cambia, de aquí a unas décadas esto termina en fascismo y guerras. Ahora, si el mundo político y económico no fuera algo que la intervención humana fuera capaz de cambiar, pues si esa es una predicción, pues nos cruzamos de brazos y nos vamos a la casa y se acabó. Pero la diferencia entre un proceso que no se puede cambiar, por ejemplo, sí hay maneras de cambiarlo, pero la órbita de un planeta, bueno, uno puede predecir a ciencia cierta dónde va a estar Marte en cierto momento de su órbita. Eso es lo que hizo Gauss. Eh, no es que no varía, pero es muy diferente ese proceso que aparentemente no puede sufrir una intervención humana. Digo aparentemente porque si uno logra controlar la ciencia física adecuadamente, hasta eso se puede cambiar, pero hay ciertas leyes del universo físico que para nuestros propósitos inmediatos son algo que uno puede predecir. Por ejemplo, podemos predecir que mañana en la madrugada va a salir el sol. O sea, aunque Bertrand Russell decía no, no se puede predecir, no se sabe, solamente hay la probabilidad, porque ha ocurrido muchas veces, pero no hay ningún concepto aceptable, decía Russell, como buen aristotélico, de causalidad. No hay nada que podamos justificar que explique la causa de ese proceso. Lo único que podemos decir es que 1.500.000.000 de veces el Sol se pone y luego sube el Sol por movimiento del planeta y todo lo demás en el sistema solar. Bueno, es algo que se puede predecir. Pero en el mundo político, en el mundo de la actividad humana, todo eso está sujeto a cambios. Es decir, el hombre, a diferencia de otras partes del universo físico, es capaz de intervenir a voluntad para cambiar su trayectoria. En cierto sentido, es cierto que después de Sarajevo y el asesinato del archiduque, pues un buen pronóstico hubiera sido esto va a terminar en la Primera Guerra Mundial. Todavía hubiera sido posible cambiarlo. No era ineludible, pero no se cambiaron las formas de actuar y por lo tanto, siguiendo con las mismas torpezas y errores, eso terminó en la Primera Guerra Mundial. Eso ya se sabía que iba a ocurrir si no se cambiaba la orientación. Este es el tema de todas las tragedias en las obras de teatro, en lo que escribe un Cervantes o un Shakespeare o un Schiller. La tragedia es la manera en que formas establecidas, neuróticas, erróneas de conducta llevan ineludiblemente a una conclusión trágica si es que no se cambian. Hamlet tenía la posibilidad de cambiar, no cambió, y el pueblo de su tiempo también, porque de eso estaba hablando Shakespeare, más que un individuo, estaba hablando del problema de toda una sociedad. No cambió. Y entonces estamos en un momento ahora donde si no cambiamos, vamos hacia como si fuera una órbita de un planeta. Esto va a estallar. Vamos a tener dos trenes que chocan por la manera en que esto está organizado y por la manera en que insistentemente están buscando la confrontación con Rusia. Y Rusia no le están dejando ninguna alternativa, salvo la que voy a hablar en un momento, que tiene más que ver con Occidente que Rusia. Pero esta idea de que los hechos que uno observa en un momento no son hechos definidos en sí, sino que son productos que por el momento son hechos porque son producto de un proceso global en su totalidad,
Eso es lo que hace, según explica LaRouche y muchos filósofos como Leibniz también lo han entendido, explica por qué lo que es un hecho en un momento deja de serlo en otro momento, porque el proceso ha cambiado. El proceso no lo define la suma de los hechos, al contrario, es un proceso dinámico que define y redefine los disque hechos que existen. Ahora, tengo una cita más larga de LaRouche sobre esto del documento que les acabo de mencionar, sobre las aplicaciones heurísticas de la teoría superior de multiplicidades a la situación estratégica actual y la situación táctica que subsume el proceso estratégico o que el proceso estratégico subsume. Ese es el título más o menos. No voy a leer la cita íntegra, lo podemos hacer en otro momento, pero quiero mencionar eso para que el concepto esté planteado, porque sin eso no vamos a poder resolver esta situación. Para ahora pasar a hablar un poco más de la parte de las soluciones en este mismo cuadro estratégico. Porque si bien es cierto que la respuesta de Occidente al planteamiento de Putin del 14 de junio ha sido primero un rotundo no, luego un rotundo silencio y luego lo que acaba de pasar en Sebastopol y en Dagestán, también es cierto que Putin no es una persona que se rinde fácilmente a las circunstancias. El mismo Istomin que mencionaba anteriormente dijo que hay quienes en Rusia proponen que ante esta ofensiva estadounidense y de la OTAN, Rusia simplemente tiene que lanzar unas cuantas bombas nucleares tácticas, porque si no, no van a cambiar de funcionamiento. Istomin dice eso sería caer en la trampa, hay que encontrar otras maneras. Y Putin encontró otras maneras. Entre otras cosas, extendió de nuevo la mano en esta propuesta para una arquitectura de seguridad eurasiática una semana más tarde, el 21 de junio, y lo hizo ante un grupo de graduados de las escuelas militares superiores de Rusia. Y dijo lo siguiente, es un buen resumen de su propuesta. Dijo, recientemente, en la reunión con la plana mayor del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 14 de junio, planteé nuestra visión sobre la creación de una seguridad igualitaria e indivisible en Eurasia. Estamos preparados para un amplio debate internacional sobre estas cuestiones esenciales y vitales con nuestros colegas de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Comunidad de Estados Independientes, la Unión Económica Eurasiática, el BRICS y con otras asociaciones internacionales, incluidos los Estados europeos y de la OTAN. Y luego Putin dijo, naturalmente, cuando estén preparados para ello. Entonces, esto es lo que está proponiendo. Un amplio debate internacional sobre estas cuestiones esenciales y vitales para producir seguridad indivisible, es decir, donde todo el mundo tiene seguridad y se lo está proponiendo al mundo entero. Y en particular con los interlocutores que sabemos son los más importantes, como el tema del BRICS. Ahora, esta declaración es muy importante. A la vez, en esta misma semana, Putin hizo un pequeño viaje a dos países en Asia. Visitó a Corea del Norte y visitó a Vietnam. Y lo que hizo en Corea del Norte en particular causó pánico, asombro y pánico en Occidente, porque, entre otras cosas, llegó a un acuerdo eh, de defensa mutua con Corea del Norte. Ahora, Putin mismo dijo, bueno, no hagan tanto escándalo, siempre hemos tenido un acuerdo con Corea del Norte, pero hacerlo en este momento, retomar eso en este momento, y además en el momento en que Putin había ofrecido y volvió a ofrecer durante las reuniones que tuvo con Kim en Corea,
que Rusia está dispuesta, ya que Estados Unidos está enviando armas sofisticadas de largo alcance a países como Ucrania que pueden alcanzar a Rusia. Rusia, porque no va a también hacer lo mismo con otros países con tal y que lo pidan y lo deseen. Y esto lo repite en Corea del Norte, que es una declaración muy clara sobre lo que podría hacer. Está abriendo un frente estratégico, un flanco nuevo estratégico en el cuadro internacional. Y como algunos han comentado, como por ejemplo el experto en asuntos militares rusos, Gil Doktorov, que es favorable a Putin, vive en Bélgica, él dijo, miran, con esto Putin hizo más de lo que hubiera logrado haciendo estallar una bomba táctica nuclear, pero sin tener que hacer eso, sin pisar ese palito, porque esto cambia totalmente el juego de ajedrez. Ha pateado el tablero con todo esto y ahora hay todo un frente asiático del que se tiene que preocupar. Obviamente no es nada más Asia. Hay la visita a Cuba, también muy importante, de la Marina rusa, que es un mensaje claro de que también hay intereses que van a defender de esa manera. También aclaró Putin que la razón por la que había estado hablando él de la posibilidad de que Rusia modifique su doctrina nuclear, por ahora está establecido, lo ha declarado claramente, pero ha estado indicando que lo podría modificar, pero no había dicho ante qué circunstancias. Eso ya lo aclaró. Dijo que lo que es preocupante es que en Occidente se está hablando de desarrollar y utilizar armas tácticas de menor potencia, de menor rendimiento, para bajar el nivel en el que se podría lanzar un ataque nuclear. Putin dijo esto es peligrosísimo, es una manera de introducir armas nucleares, aunque sean de a poquito, y esto no es tolerable. Eh, entonces, eso es uno de los aspectos que también hay que tomar en consideración. Ahora, una de las respuestas inmediatas que hubo ante este ofrecimiento de Rusia, de Putin, primero el 14 de junio, luego reiterado el 21, el 15 o el 16 de junio, en cuestión de un día, 2 días, una organización alemana basada en Alemania Oriental, llamada las Asociaciones de Alemania Oriental, presentaron una resolución por su vicepresidente Joachim Bonatz del Consejo de Administración de Asociaciones de Alemania Oriental. Y es una respuesta donde dicen que Occidente tiene que aceptar la propuesta de Putin a este tipo de diálogo estratégico internacional, lo respaldan plenamente y sacan un llamado para que otros en otros países también que se deben sumar a esta respuesta en Occidente, aunque los gobiernos no lo están haciendo. Ahora, es una declaración muy importante, muy positiva, eh, y ya en la última reunión de la Coalición Internacional por la Paz, que inició Helga Sepla-Rush y participan personas de muchos países del mundo en el diálogo sobre la cuestión de cómo lograr la paz. En la última reunión hubo participación en particular por militares retirados, gente de inteligencia de los servicios de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, que apoyaron esta iniciativa de la OKB, que son las iniciales de este grupo de Alemania Oriental, en el sentido de que hay que aceptar el diálogo sobre los puntos que indicó Putin. No es un respaldo a cada detalle de lo que está diciendo Putin, no estamos sugiriendo eso. Estamos insistiendo que tiene que haber una discusión y lo que Putin plantea son temas que se tienen que discutir. Y en este momento la cosa más importante que se puede lograr para cambiar esta trayectoria, para parar estos trenes que van a chocar, es precisamente que haya más voces, especialmente en Estados Unidos, también en Europa y también en los países del sur, que digan como un gran coro internacional, sí hay que aceptar ese tipo de diálogo antes de que estalle la guerra nuclear.
Ahora, ustedes quizás pensarán que, bueno, eso son algunos grupos en Alemania, por supuesto el Instituto Schiller y Helga Zeppler-Rouge, pero fuera de eso no hay persona cuerda que quede en Estados Unidos. Bueno, afortunadamente, eso no es así. Sí hay otras voces, obviamente no con la fuerza y el vigor como la voz nuestra, pero que sí están empezando a pronunciarse. Hay un par de artículos que salieron publicados en una publicación de un grupo que se llama The American Conservative, los conservadores norteamericanos, que son conservadores anti-neoconservadores, es decir, se oponen a los John Bolton, a toda la línea de Bush. Se sienten ellos como conservadores, pero que quieren negociar y llegar a un acuerdo de paz con Rusia. Una de las voces más importantes en este grupo es Pat Buchanan. Quizás algunos de ustedes reconocen el nombre, fue uno de los tipos que le escribía discursos a Nixon y demás. Hay mucha gente que venía del grupo de Reagan y una de las personas importantes en este grupo de conservadores, por lo general republicanos, es ni más ni menos que Tucker Carlson, que está en el grupo directivo. Y ustedes se acordarán que Carlson entrevistó a Putin e hizo una labor muy importante en este sentido. Ahora, estos señores no son santos de nuestra devoción. Tienen una línea terrible sobre China. No todos, pero Carlson hasta recientemente lo ha tenido. Hay gente que dice, no podemos tener guerra con Rusia porque nos tenemos que preparar para China. Pero entendiendo eso, están habiendo voces, especialmente después de las derrotas abrumadoras que sufrieron los partidos de la guerra en Europa, en los países más importantes y ahora para la guerra, es decir, Francia, Alemania y Reino Unido. Y ahora hay elecciones donde vamos a ver qué pasa, pero hay voces que no quieren que esto ocurra. Si gana la llamada derecha en Francia en contra de Macron con Marine Le Pen, eso puede ser muy malo para ciertos puntos específicos, pero va a ser muy bueno sobre esta cuestión de buscar una solución pacífica y de negociación con Rusia. Entonces, estamos en una situación compleja, este es un dominio complejo, no todo es blanco y negro, es un proceso dinámico. Los hechos no son hechos, son producto del proceso dinámico. Y tenemos una situación, por ejemplo, que también dos candidatos presidenciales hablaron en contra de la guerra y que la OTAN, que Rusia no debería, perdón, que Ucrania no debería entrar en la OTAN. Me refiero a Bobby Kennedy Jr., que hizo declaraciones buenas y fuertes en ese sentido. Sabemos muy bien que la posición de Bobby Kennedy sobre Israel es horrible, pero está alzando la voz sobre esta cuestión de la guerra con Rusia. Y Donald Trump, que lo que sí se puede decir de Donald Trump es que él sabe muy bien por dónde sopla el viento y sabe que hay oposición a estas guerras. Él dijo en una entrevista el jueves pasado con un tal David Sachs, él dijo, miren, si durante 20 años he oído que si Ucrania entra en la OTAN será un verdadero problema para Rusia. Y creo que eso es realmente por lo que empezó esa guerra. Y dice otras cosas. Ahora están hablando de hacer cosas más y más provocadoras. Ahora he escuchado que Francia quiere entrar a luchar. Bueno, les deseo mucha suerte, dijo Trump. El resto de esa entrevista de Trump es terrible, sobre todos los otros temas, que son muchos, sobre los que Trump puede decir cosas terribles. Llámese Israel, llámese inmigración, no entiende nada de economía, pero a lo que voy, hay un proceso dinámico donde hay gente que está empezando a alzar la voz sobre esta cuestión de la guerra. Lo que urge, y este es un llamado directamente de Helga Zeppler-Rouge, lo que urge en este momento es que en todas partes del planeta que exista un coro de voces que se pronuncien a favor del tipo de diálogo que Putin está proponiendo. Y el tema del BRICS para los países de Iberoamérica, importantísimo sumarse al BRICS, pero escuchen lo que Putin dijo de quiénes deben ser los interlocutores para esta discusión. La Unión Económica Europea,
euroasiática, BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái y demás. Así que creo que eso indica el tipo de actividad internacional rápida que se requiere para poder descarrilar este tren. Hay fuerzas que se están moviendo, requiere que se le dé a ese movimiento una dirección que lo va a resolver, que no sea, que sea correcto sobre un punto y erróneo sobre 20, pero algo que lo va a resolver, que es exactamente la idea de una nueva arquitectura de desarrollo y económico como Helga Seplarus ha planteado. Regresar a los conceptos filosóficos de la paz de Westfalia, a los conceptos filosóficos que por 50 años Lyndon LaRouche presentó como la base y el fundamento de sus propuestas programáticas específicas. Eso que quizás en un momento pareció algo que sería un lujo de los estudios para un domingo muy calmado, hoy se vuelve el tema central de los requerimientos tácticos para poder parar esto que de otra manera es una trayectoria que nos lleva a una confrontación nuclear. Y como dijeron los no alineados cuando se fundaron en el 55, esto nos compete. Seremos pequeños países y pobres países, pero nos compete, porque si hay una guerra termonuclear, vamos a morir todos. Esa es la perspectiva estratégica que nosotros del movimiento larouchista vemos en este momento y es el llamado que les hacemos a todos.